Buenas amigos de Potencia de Barrio. De nuevo aquí su amigo y servidor Doclar Castillo, como siempre trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le traemos una noticia que ha conmovido a la comunidad dominicana, inclusive a la comunidad internacional, ya por un largo tiempo, porque ya esta noticia lleva más de un año de lo ocurrido, de esa fatídica noche donde murieron más de 236 personas y más de 100 personas resultaron heridas en una discoteca antiguamente llamada el famoso Yexé. Una discoteca que habitualmente también yo frecuentaba en algunas ocasiones. Gracias a Dios, en esa ocasión que pasó este fatídico hecho, ya yo estaba retirado de salir de noche y de estar tomando en discoteca porque sentí que ya mi cuerpo no era factible yo seguir haciendo esto, y di un cambio radical en mi vida y dejé de salir a estos entornos. Pero recuerdo que inclusive uno de los fenecidos esa noche, eh, Cristian Tejada, uno de mis mejores amigos. Me duele inclusive mencionar su nombre, porque esa tragedia trajo tanto dolor a mi corazón y a mi alma. Porque la niña que estaba con él, su hija, eh, yo la vi crecer desde niña, tiene la misma edad de mi hija más grande. Su hijo, que gracias a Dios no estuvo en ese momento, fue el único que sobrevivió de esa familia. Tiene la edad de mi hija, de mi segunda hija. Y nosotros éramos como hermanos. Pero no solamente murieron él de la familia, murió su esposa y murió su sobrina, y también falleció su hermana. Son 5 personas. Yo fui a ese velorio, 5 ataúdes en una misma casa. Esto me rompió el alma, esto me conmovió, todavía me conmueve. Yo hablo de este caso y siento un pesar y un dolor muy fuerte. Y todo porque un tipo o una familia millonaria no quiso gastar 4 millones de pesos arreglando el techo de una discoteca, porque ellos querían todo para su bolsillo. Entonces, vi las declaraciones del Ministerio Público en estos días, que están dispuestos a cambiar el tipo penal de homicidio voluntario, de homicidio involuntario a homicidio voluntario. ¿Qué significa esto? Que si se cambia la calificación penal y esa calificación penal es acogida y son juzgados, encontrados culpables de esta calificación penal, no solamente serían 2 años, ya la pena se va hasta 20 años de prisión. Es algo, como le digo, que a mí hasta me da dolor hablarlo, porque en verdad ese fue un hecho que me chocó. No solamente esas personas que le estoy hablando, esas 5 familias, sino estaba la esposa de uno de mis mejores amigos, que fue Hochi, la ex esposa de él, que dejó 2 hijas bellísimas, huérfanas, inclusive ven próximo a mi casa, y los conocía, inclusive tuvimos vida social juntos, y muchas más personas que ni voy a mencionar, porque en verdad yo siento que ese ha sido uno de los días más oscuros de mi vida, por la magnitud de la tragedia y todos esos conocidos que nosotros, por esa negligencia o o por no hacer un gasto, eh, perdimos personas valiosas esa noche, inclusive familias enteras, 2 y 3 familiares juntos. En este caso, en el de Cristian, 5 familiares. Entonces ahora le vamos a hablar del tema técnico. Hay una audiencia pautada para el 1 de mayo del 2026. La defensa de los hermanos España pidió más tiempo para presentar un peritaje técnico que considera clave. ¿Qué significa este peritaje técnico? Este peritaje técnico privado, ellos lo están haciendo
en vista de que ellos quieren atenuar la pena, quieren hacerle contrapeso al peritaje del Estado que ya está confirmado. Y esto es una maniobra que ellos están usando para suavizar la pena en el caso y para suavizar las indemnizaciones. Pero el juez dejó claro que no habrá más retrasos. Esto es importante porque en esa audiencia se decidirá si el caso va a juicio de fondo o no. Obviamente que este caso debe ir a juicio de fondo, porque en este caso está en tela de juicio el Estado dominicano, la justicia dominicana y las influencias que tienen los de arriba para quedar impunes, como siempre ha pasado. Hay muchas cosas que se han manejado por dinero, como el retiro de querellas. Hay 15 querellas que se han retirado por algunas víctimas o familiares. Mucha gente, y yo mismo lo interpreto como acuerdos económicos, presión o falta de confianza en la justicia, pero principalmente son acuerdos económicos para debilitar el proceso, que esto también quieren hacer con el peritaje. Pero otros efectos siguen firmes, otros afectados siguen firmes y quieren condena. En otro contexto, podemos decir que la tragedia dejó, como ya le había dicho, 236 muertos, más de 180 heridos. Se investiga como resultado de negligencia estructural, advertencias ignoradas sobre el techo, donde se ven las pruebas, donde el empleado, inclusive hay pruebas de cuando está llamando y cuando lo ignoran, y cuando inclusive él dio su declaración, que la vimos, muy enérgico y muy apenado por esta tragedia, que él mismo dice que no debió pasar porque se lo advirtió varias veces a los hermanos Espaillá. Incluso hay mensajes previos donde se advertía que el techo estaba dañado. Las posibles penas que se pueden visualizar aquí, como ya le había dicho, homicidio involuntario, que es 2 años de prisión, pero si se cambia la tipificación jurídica, que se estaba hablando de eso, ya sería homicidio voluntario, que sería la pena hasta 20 años. Aquí está el conflicto central, porque muchos dicen que no fue un accidente, fue una negligencia consistente. Entonces, tenemos un aspecto que se ha hablado mucho. La gente dice que Alofoque, y hemos visto videos que Alofoque dice que ellos están mejor y más seguros presos, los hermanos Espaillá, porque si ellos están en la calle pueden ser linchados y asesinados. Eso fue lo que se vio en un video. No sé si es un montaje o lo que sea. Nosotros como plataforma no vamos a confirmar nada. También hay declaraciones que sí lo tenemos de los medios de comunicación, donde Santiago Matías Alofoque toma una postura firme de dolor e indignación tras el colapso del techo de la discoteca Yese en abril del 2025, especialmente porque su tía, que esto es un detalle que mucha gente no lo sabía, su tía, con el nombre de Florinda Altagracia Rojas, falleció en el siniestro. Alofoque tiene un familiar que falleció en el siniestro. En sus declaraciones principales se concentran en confirmación de un familiar muerto. Confirmó que su tía, quien vivía retirada en el país tras residir en Massachusetts, fue una de las víctimas mortales atrapadas bajo los escombros. Indignación y Justicia expresó la necesidad de justicia urgente ante lo que consideró una negligencia que enlutó a su familia y al país. Estas fueron las declaraciones de Alofoque. La comunicación con el dueño, él dice que Alofoque que se estaba comunicando, que estuvo comunicación con el dueño y reveló que Antonio Espaillá, el propietario de Yese, se comunicó con él y Alofoque le dio días para actuar con humildad y responsabilidad, dejando el caso legal en manos de las autoridades. Exigencia de seguridad. Alofoque manifestó que se debe ser más estrictos en las normas de seguridad, supervisión e inspección de los lugares de entretenimiento. Señaló que el Estado debe garantizar la seguridad del público.
Críticas a la falta de acción. En algunos comentarios se mostró escéptico de que ocurra algo concreto a nivel legal por la magnitud del caso, sugiriendo que el dueño debía enfrentar la situación antes de ser linchado por los medios. Alofoque se enteró de la tragedia a través de las redes sociales y posteriormente por su padre, quien le confirmó la presencia de su tía en el lugar. También, como le dije, hay videos donde Alofoque dice que, eh, que circulan en los medios, en las redes, que Alofoque dice que es mejor que estén presos o se vayan del país para que no sean linchados los hermanos Espaillá. Pero ya esto es algo que nosotros como plataforma no lo podemos confirmar. Otra cosa, este caso, nosotros como Estado debemos de reflexionar. Sabemos que los Espaillá son figuras influyentes con las familias más influyentes de este país, pero también sabemos que los fenecidos que estaban esa noche también hay personas influyentes. Pero no es esto. Este caso tocó todos los niveles, todas las estructuras sociales del Estado dominicano. Y esto nos debe llevar a un punto de reflexión y de mejorar el caso de las estructuras, de infraestructuras donde se concentran muchas personas, que aquí no se inspecciona. Debemos también reflexionar en el caso del poder. Esto es un caso que se está jugando si el poder económico, el poder de las élites está por encima de la sociedad. Ojo visor con esto, señores, porque si los hermanos Espaillá salen con la pena mínima de prisión, si los hermanos Espaillá no son golpeados por la justicia como cualquier infeliz, que si hubiese sido un infeliz de una discoteca de un barrio, estuvieran presos él y su familia y estuvieran en prisión preventiva hasta que se investigue el caso, no estuviera cantando el gallo igual, pero como el señor Espaillá es amigo de las élites del país y es dueño de los medios de comunicación de muchos de los del país, aquí se le están dando privilegios y el pueblo está mirando todo eso. Entonces, ojo visor, señor presidente, ojo visor, Jenny Berenice, ojo visor, los jueces. La población está harta y la población no aguanta más burlas. El señor Espaillá está actuando con una frialdad calculada y su hermana también. Incluso cuando a ella le dijeron y a él que cerrara la discoteca, decía que no, que eso era una temporada muy buena y que lo que quería era dinero. Entonces ahora están dispuestos a gastar todo el dinero del mundo. Inclusive contrataron un abogado, que era un abogado del Estado, que eso le da más suspicacia al caso, que era el abogado encargado del grupo de abogados de la recuperación del dinero del Estado, de los robados del Estado, que le costó supuestamente al señor Espaillá más de 350 millones de pesos. Entonces, aquí ustedes pueden ver la magnitud del dinero que está manejando este tipo y que tiene, y las influencias que tiene. Y nosotros esperamos que la justicia actúe en consecuencia y que esto no quede impune. Porque esto, solamente hablar de este caso, ya me causó una pena terrible. Imagínense esos lloros, esos gritos, esa gente debajo de los escombros, 236 víctimas fatales. Imagínense los hijos huérfanos que han dejado toda esa gente. Aquí hay más de 1000 víctimas indirectas en este caso. Y cuidado, más de 2000 víctimas indirectas, todos los familiares que todavía no pueden dormir pensando en sus familiares. Entonces, si nos vamos a respetar como Estado, aquí debe haber consecuencias reales. Porque esto no solamente fue una negligencia, esto fue reiterado y llegó al punto
de que acabó con la vida de 236 dominicanos y dejó ramificaciones en toda la población dominicana y en esas familias, que esos 236 tú lo multiplicas por 5 y son más de 1000 familias, hijos huérfanos, madres que vieron a sus hijos morir, padres que vieron a sus hijos morir, como el ministro. Un ejemplo claro es el ministro de Obras Públicas, que su hijo y la esposa de su hijo murieron esa noche. Pero otro ejemplo claro es el señor Grullón del Banco Popular, que su hija también murió esa noche. Y tenemos todo, y también los hijos de Machepa que murieron esa noche, que no tenían esos abolengos y esos apellidos, pero que también quizás han sufrido más que esas familias de élites. Entonces pedimos justicia, pero pedimos justicia ejemplar, no, no una justicia, no una justicia que sea parcial para el lado de los poderosos. Con este comentario, Potencia de Barrio se va a una breve pausa. Le pedimos que se suscriban, que nos den like y que comenten en su plataforma favorita, Potencia de Barrio.